modificado por la... Atención, le quitan la concesión a TVA. Anuncio del ministro Julio De Vido. Vamos a escuchar. Con la empresa Trenes de Buenos Aires, Sociedad Anónima, correspondiente a los grupos de servicios número 1 y 2, líneas General Mitre y Sarmiento, en ejercicio del derecho conferido por el contrato de concesión, artículos 19.2, inciso C, sustituido por el artículo 12 de la respectiva adenda y 19.2, inciso G, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto y con fundamento en los informes técnicos de la intervención dispuesta por la resolución número 199/12 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, UNIREN, que se agregan como anexo al presente. Artículo segundo, facúltase a la Secretaría de Transporte a formalizar la toma de posesión respectiva y a convocar a los demás concesionarios del servicio de transporte ferroviario urbano de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, Metrovías Sociedad Anónima y Ferrovías Sociedad Anónima, para conformar una unidad de gestión operativa tendiente a gestionar la operación del servicio ferroviario correspondiente a los grupos de servicios número 1 y 2, hasta tanto se determine la modalidad de prestación del servicio de conformidad al ordenamiento aplicable. Artículo tercero, instrúyese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT, para que en conjunto con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Sociedad del Estado, ADIF, SE, y con la debida intervención del ex concesionario, realicen un inventario detallado de los bienes integrantes de la concesión y establezcan el estado de situación de los mismos. Artículo cuarto, instrúyese a la Secretaría de Transporte y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para que con la intervención de la Sindicatura General de la Nación, SIGEN, y de la Procuración del Tesoro de la Nación, una vez efectuada la correspondiente liquidación del contrato conforme el régimen contractual aplicable, determinen los eventuales daños y perjuicios que fueron ocasionados al Estado Nacional y al público usuario en general durante la ejecución del contrato de concesión, a los efectos de iniciar las acciones administrativas y legales que correspondan. Artículo quinto, invítase a la Auditoría General de la Nación para intervenir en la determinación a que se refiere el artículo precedente en el marco de su competencia. Artículo sexto, instrúyese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a dictar las normas complementarias que fueren necesarias para el cumplimiento del objeto del presente. Artículo séptimo, comuníquese a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, UNIREN. Artículo octavo, comuníquese a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el artículo 14 de la Ley número 23.696, y a la Comisión Bicameral de Seguimiento, creada por el artículo 20 de la Ley número 25.561. Artículo noveno, el presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. Artículo décimo, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. A continuación, escucharemos las palabras del señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido. Buenos días a todos y a todas. Bueno, la señora locutora acaba de leer el decreto nacional 793 del 2012, en donde, como bien decía ella, se produce la rescisión del contrato de concesión que la empresa TVA tenía firmada con el Estado Nacional en un contrato desde el año 95, como bien dijo ella, del 23 de mayo del 95, con las correcciones y los agregados adendas que hicieron en el 2001, en el momento del desastre en que se vio sumida la Argentina en diciembre de ese año, y en los meses previos también. Ustedes recordarán lo que el decreto tiene, después van a tener ustedes una copia. Tiene más de 30 páginas y no es gratuito la extensión literaria del mismo,
porque acude a ponernos a todos de alguna manera en autos de cuál es el estado de situación en que recibió el presidente Kirchner los ferrocarriles argentinos en el año 2003, luego del gigantesco proceso de vaciamiento y devastación que sufrieron los mismos a partir fundamentalmente del año 55. No hay que olvidar el Plan Larkin, fue el primer plan de ajuste que llevó adelante la Argentina de la Revolución Libertadora, o de la mal llamada Revolución Libertadora, en donde el plan Larkin no era un funcionario del Estado argentino, Larkin era un funcionario del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, como habitualmente lo llamamos nosotros el Banco Mundial. Fue el primer plan de ajuste sobre los ferrocarriles, luego de su nacionalización, llevó adelante, como bien decía el decreto por el general Perón en el año 48, viene este proceso de vaciamiento que significó la pérdida de casi 10.000 kilómetros de vía, de 30.000 puestos de trabajo, de cierre de estaciones, liquidación como chatarra de material rodante que todavía era utilizable y hubiera sido posible utilizar en una Argentina de desarrollo y de crecimiento sustentable, y que en realidad ocultaba el plan, de alguna manera, de la industria automotriz norteamericana, de la necesidad de que los países construyeran, por supuesto con crédito de los organismos multilaterales, redes de carretera que reemplazaran, en el caso de Argentina, a su red ferroviaria recientemente recuperada. No tenía todavía 10 años de recuperada y ya sufría el primer plan de ajuste. Quien ha leído a Scalabrini Ortiz debe saber y conocer, y también es público en la Argentina, que toda esa red que había sido armada con anterioridad al año 48 arrancó en 1857 con la famosa Ferrocarril del Oeste, uno de los cuyos ramales hoy estamos de alguna manera rescindiendo el contrato, recuperando además para un proceso de inversión mucho más profundo y más agudo, y que lleve realmente la calidad y la seguridad del servicio que requieren quienes lo usan. El general Roca en el año 1880 construyó el ferrocarril a Tucumán con el esfuerzo de todos los argentinos. Es mentira que los ferrocarriles originalmente los construyeron los ingleses. Las principales líneas ferroviarias argentinas las construimos los argentinos. El ferrocarril del Oeste también fue argentino, no fue construido por los ingleses. Y realmente lo que hace Perón en el 48 es recuperar el impulso inicial de un desarrollo ferroviario nacional, que obviamente fue interrumpido con el golpe de Estado de septiembre del 55. Creo que el decreto abunda en muchísimos datos en relación a la historia, ni que hablar de la dictadura militar que significó otro plan Larkin. También tenemos que reconocer que en el plan Larkin hubo un paro de creo que 48 días de los trabajadores del ferrocarril que impidieron que eso se profundizara, pero el ferrocarril ahí quedó realmente herido de muerte de alguna manera, y llevamos hasta el año 92 el decreto 1168, donde por decreto se levantaron todos los ramales de pasajeros explícitamente. Ya no era de vender como chatarra las locomotoras o de generar una red camionera alternativa, no, directamente era de liquidación. Eso mandaba el neoliberalismo imperante en ese momento, era la doctrina de la única verdad, de la palabra única. Y llegamos al 2003 con la devastación de la que también habla el decreto y, por supuesto, el plan de inversiones, que después voy a hacer alguna referencia, que inició el presidente Kirchner en el 2003 y luego profundizó la presidenta a partir del 2007, y que tenemos que redoblar aún mucho más el esfuerzo.